Hola, profesora Maite y compañeros. Nuestro equipo lo integramos Gabriela Martínez Vega, Raimundo Daniel Padilla Narváez y yo, Verónica Gabriela Velázquez Vera. Yo les hablaré sobre los antecedentes de la noción de comprensión dentro de la psicología, Gaby sobre la comprensión en la teología y Ray sobre la influencia de los sistemas de control en la noción de comprensión. Bueno, pues comencemos. A finales del siglo XIX, el positivismo, con su explicación causal, era el método aplicado a las ciencias naturales. Pero además de estas ciencias, existen otras llamadas del hombre, entre ellas la psicología, y es aquí donde surge el debate, pues este método no es aplicable al 100% como lo es en otras ciencias. Así que la alternativa para entender la actividad cognoscitiva es la noción de comprensión, cuyo valor está dado por sus elementos, que son el conocimiento racional, las técnicas interpretativas y las ideas con significación y sentido. Por este carácter trascendental se le llama principio hermenéutico, cuyos orígenes estuvieron íntimamente relacionados con la interpretación bíblica, uno de cuyos métodos es la exegénesis o interpretación crítica de los textos, que por sus diversas interpretaciones se distinguen cuatro tipos: la interpretación literal, que considera los escritos como inspiración divina; la interpretación moral, que se basa en principios exegénicos que se refieren a la ética de la Biblia; la interpretación alegórica, esta se enfoca en los significados más allá de lo aparente, por eso son denominados signos de segundo nivel. Y por último, la interpretación anagórica. Esta va por la interpretación mística. Nosotros abordaremos la interpretación literal, cuyo principal representante fue Santo Tomás de Aquino, de la corriente escolástica enfocada en entender la verdad revelada. En su teoría, Santo Tomás delineó una opción diferente de la razón frente a la fe, cuyos aspectos son la demostración de preámbulos, esclarecimiento de similitudes y contravenir objeciones. Todo esto referente a la fe. Asimismo, distinguió diferentes grados en el intelecto. La inteligencia elevada es la de Dios, de ahí sigue la de los ángeles y finalmente la del hombre. Con esta distinción, identificó dos tipos de verdad divina, que son las accesibles a la razón humana y las que superan la capacidad de esta. Estas son reveladas por la fe. Y bueno, así, dentro de la psicología, el principio de comprensión surgió como reacción a la creencia de un monismo epistémico y metodológico con las ciencias naturales. Esto lo que significa es que las ciencias naturales sí pueden explicarse porque existen factores causales que permiten predecir y controlar los fenómenos, mientras que en la psicología no es posible porque ésta se enfoca en la comprensión de la acción social, entendiendo que los fenómenos son irrepetibles, no reproducibles ni generales. A esta orientación se le conoce como enfoque hermenéutico. La hermenéutica se sustenta en una ciencia o método para el entendimiento crítico y objetivo del sentido o significado de cualquier fenómeno. Su impacto en las patologías sociales es manifestado con Freud, está manifestado con Freud, quien señaló que un fenómeno debe ser interpretado con el propósito de descifrarlo.
La hermenéutica en la psicología destaca conceptos como empatía, propósitos, motivos y la proliferación. Bueno, así, con todo esto podemos ver que la evolución del principio de comprensión en la psicología se puede dividir o se divide en 3 etapas. La primera, donde la hermenéutica es vista como un proceso empático identificado que está enfocado principalmente a buscar la comprensión de los fines, los propósitos, los deseos, las motivaciones, los sentimientos, los valores, etc. Y una segunda etapa que es la reacción en contra de aceptar como método la comprensión para construir conocimientos en la psicología. En esta etapa se demostró la falta de elementos del modelo explicativo por las interpretaciones y suposiciones que éste hacía. Así es como se da la tercera etapa, que es la reformulación de una concepción comprensiva basada en la reconstrucción de reglas o normas sociales para comprender el significado de las acciones. Aquí el método aplicado es la exegénesis, donde la interpretación es que las acciones dependen del contexto. Por ello, se da un papel relevante a los valores, normas, prejuicios, lenguaje, tradiciones, etc. Bueno, estos fueron los antecedentes de la noción de comprensión dentro de la psicología. Ahora seguimos con Gaby. Gracias y hasta luego, chicos y profesora. Ahora hablemos sobre la búsqueda de comprensión en la dimensión teleológica. La comprensión de la psicología está relacionada con la teleología, la cual se enfoca en objetivos e intenciones. En cambio, las ciencias biológicas se inclinan hacia lo teleológico en su noción de función, carácter propositivo y sistemas, abarcando 3 aspectos. El inciso A, el estado final es anticipado por un agente. El inciso B, sistemas autorreguladores. Ambas están relacionadas con la comprensión psicológica, la primera por ser intencional y la segunda por ser voluntaria, relacionado con las acciones humanas. Y en el inciso C, identificado con la estructura que es anatómica y fisiológica. Para desempeñar determinada función está relacionada con la biología. No se da cuenta que el organismo persigue ciertas metas o funciones de manera consciente o inconsciente, además de que no percibe que se autorregula con libertad. Ahora abordaremos la teoría general de sistemas y su influencia en la búsqueda de propósitos y metas. En la psicología, dentro de la esfera empírica, la estructura y organización de un sistema se genera por la incorporación de procesos, cuyo centro se compone por eventos que surgen en el tiempo. Dentro de la psicología, la teoría de sistemas considera que las estructuras se construyen y para lograr comprender cómo funciona esa estructura es primordial entender qué procesos la originaron. En la vía del estructuralismo se considera que cambio no es ideal que se defina con el concepto de estructura, ya que esta es considerada como estática. Por ello, Piaget cataloga a las 2 posturas equivocadas. Una, porque centra en la idea estructura sin génesis, y la otra, porque considera a la historia como un devenir sin estructura. Por ello, este autor considera que las estructuras se construyen y para entender cómo funcionan es primordial determinar aquellos procesos que le dieron origen. En la psicología se considera que
que en la mayoría de los casos tienen un sistema heterogéneo, ya que usan un análisis sincrónico y diacrónico para determinar las propiedades estructurales del sistema en un determinado lapso de tiempo, para posteriormente identificar los procesos que originaron tal organización. El problema en la particularidad de la organización es difícil identificar debido a que no se sabe dónde inicia un estado estable y dónde termina la transición. Por ello, la explicación causal en la ciencia o interpretación de fenómenos psicológicos se ocupan en describir la estructura. Uno de los grandes valores que existe en la teoría general de sistemas para comprender los fenómenos psicológicos es el equilibrio existente entre la psicología y las ciencias naturales. Y como precisa García, la psicología es la que envía a las ciencias naturales su problemática y ésta a su vez le envía instrumentos de análisis que elaboran. En consecuencia, es generado un marco conceptual en el cual el reduccionismo y el mecanicismo son adaptados para expandirlos en torno al expansionismo, la teleología y un pensar sintético, sustituyendo al modo analítico. Por consiguiente, ninguna parte tiene efecto independiente en el todo, y cada parte se ve afectada cuando menos en una parte. Por consiguiente, para entender el todo, es primordial conocer las partes integrantes en el todo, ya que el significado de una parte varía tanto cuando está integrada a un todo que cuando está separada, ya que su función y posición le dan propiedades diferentes. Ahora pasemos a desarrollar la noción de procesos o cadenas causales teleológicas en el reino de la comprensión. La explicación de un suceso, de un evento futuro, no es directa, sino que opera por procesos causales, en donde los sucesos se encuentran entre la meta y el punto desencadenante, de donde las cadenas causales están presentes en la acción intencional y no intencional encaminadas a una meta. Arturo Rosenblum, Weiner y Bigelow formulan la tesis de carácter propositivo de sistemas teleológicos susceptibles de explicaciones causales. De ahí se desprende que Jiménez señala la aportación de aquellos que, como en el pasado se estudia al hombre como máquina, sería muy útil a la inversa. Por ello, en los años 50 favoreció el estudio del comportamiento dirigido a obtención de metas, logrando dominar la concepción del mundo. Para Rosenblum resulta inútil discutir si en la ciencia existen causas finales. A su vez, le resulta estéril deliberar la existencia de causas antecedentes, ya que para él el problema fundamental es el estudio de un proceso, por lo que la solución más viable es que deben tomarse en cuenta los estados subsiguientes si se desea realizar análisis de los estados antecedentes. En los fenómenos sociales y los de la naturaleza se debe tomar en cuenta los procesos por los que pasa un sistema, ya que están regidos por las relaciones entre el sistema mismo y las metas que persigue, dado por determinado cuando esas relaciones se amoldan a la norma fijada con anticipación para el futuro, por lo que el estado final determina el proceso. Y Arturo Rosenblum considera que el determinismo de una apariencia predictiva delimita por un eje de dos coordenadas
la cual una es temporal y la otra espacial, teniendo una predicción más efectiva y flexible en la medida en que el objeto que reacciona responde a los cambios que ocurren en más de una coordenada en el espacio. Impacto de la noción de autorregulación y retroalimentación en la ciencia. Para explicar la ciencia, se utilizaba el modelo de la caja negra, una caja negra de la cual solo podíamos modificar algo, sus cuadrantes, que representaban las variables del método científico. A su vez, esta caja nos daba un resultado, pero nosotros solo podíamos observar los resultados de la modificación de las variables, dando así una explicación a la ciencia. Pero según Bohm, este modelo debe ser sustituido por el modelo de la caja translúcida, una caja transparente en la cual podemos ver lo que hay dentro de ella y así poder darle explicación por medio de construcciones hipotéticas que deducen los mecanismos internos de la caja. Esto proporciona no una explicación y tampoco una predicción. Esto nos proporciona una interpretación. ¿Por qué una interpretación? Porque la mayor parte de la realidad está oculta a nuestra percepción sensible, como lo decía Santo Tomás de Aquino. Los sentidos del hombre no son capaces de percibir toda la realidad. Entonces él solo se ve limitado a ver una parte. El papel de la autorregulación o autocontrol en la comprensión de la conducta humana. La autorregulación tiene dos formas o dos corrientes de la cual lo explicamos. La primera es el determinismo. El determinismo dice que la conducta del hombre está influenciada por las personas que están en su grupo, por su medio ambiente, por los acontecimientos que ocurren a diario, y esto le da una forma de elegir. La otra versión es la versión del libre albedrío, es decir, que el individuo conoce la variedad de alternativas y que él decide qué conducta va a elegir. Ante esto, el autocontrol se puede conceptualizar de dos maneras diferentes. Una sería como una fuerza. La fuerza de voluntad es un rasgo de la personalidad que permite el control sobre sus propios actos, de la persona sobre sus propios actos. Pero esta explicación es un poco insuficiente debido a que tiene una condición de circularidad, es decir, si nosotros tenemos autocontrol es porque tenemos fuerza de voluntad, y si tenemos fuerza de voluntad es porque tenemos autocontrol. Esto no nos explica realmente ninguno de los dos conceptos. El otro concepto sería el funcional, es decir, que la persona tiene la capacidad para controlar sus acciones en función de sus conocimientos y del control de sus situaciones. Entonces, aquí, en esta conceptualización, la persona se convierte en un científico sí mismo, utilizando algo así como prueba-error, es decir, crea determinada acción que le produce determinada situación. Si esta no le gusta, simplemente bastará con cambiar su acción primera para modificar la condición segunda. Aquí tenemos una ecuación que es sobre el ambiente, la función y la conducta, y que se traduciría que el individuo que quiera cambiar su conducta debe primero cambiar sus conductas que modifiquen el medio en el que se encuentra para que el medio a su vez genere una nueva conducta en sí mismo. El papel de la retroalimentación en la comprensión de la condición humana. La retroalimentación es un término sacado de la ingeniería y que ha recibido gran aceptación, sobre todo en el campo de la biología y la psicología. ¿Qué es la retroalimentación? La retroalimentación
es la regulación de una función a través de la información recibida sobre la misma actividad. La biorretroalimentación que nosotros utilizamos es una persona utiliza la regulación de sus respuestas fisiológicas y viscerales. Eso es desde el punto de vista biológico, pero también se puede utilizar desde el punto de vista psicológico. Por ejemplo, para liberar el material reprimido, eso me recuerda un poco al psicoanálisis, pero aquí en un examen propioceptivo sobre la situación particular de una persona. Es decir, yo tengo una situación con una persona. Esa situación puede variar, puede ser odio, amor, rencor, puede ser positiva o negativa. Lo que va a hacer la persona es hacer un propio análisis de las situaciones que tiene en particular con esa persona, para así poder dar cuenta de qué es lo que siente y liberar el material reprimido que tiene la persona. Es decir, hacer un examen de lo que está sucediendo. La retroalimentación, por otro lado, es un mecanismo que los seres humanos tienen. Está muy ligado o conectado con el concepto de homeostasis. La homeostasis es la búsqueda del equilibrio. Por ejemplo, desde el punto de vista biológico, si nosotros tenemos sed, vamos a romper esa homeostasis y va a haber un desequilibrio que va a provocar una exigencia en nosotros, la exigencia de tomar agua. Asimismo, de forma psicológica, si nosotros tenemos una pérdida de una persona, por ejemplo, por muerte, empezaremos se romperá nuestra homeostasis y empezaremos en un proceso el cual tendrá por fin regresar a un estado emocional de tranquilidad a pesar de la muerte de esa persona. Claro, todo eso va siendo un proceso. Entonces, la retroalimentación provoca un proceso estacionario en el individuo en donde, a pesar de los constantes cambios y de los constantes desequilibrios y homeostasis de la persona no se modifica a sí misma. Como conclusión, podemos decir que estos mecanismos se presentan solamente en los sistemas biológicos y sociales, no en los sistemas físicos, debido a que un organismo siempre sufre alteraciones del medio ambiente y debe de estar siempre reorganizándose y modificándose debido a que todo organismo está dirigido hacia un fin.